con Bolena, charla empieza ya. Temas viejos, nuevos, todo aquí está. Con amigos y risas sin parar. La tertulia te invita a disfrutar. Hablamos del pasado y el presente, cultura, historia siempre relevante, opiniones y risas a granel. El tertuliando ando todo es fiel. Tertuliando ando, ven y únete, la conversación te hará florecer. Y tus ideas no hay que temer, en tertuliando ando lo vas a ver. Saludamos a todos los que nos acompañan en este día conmemorando los 210 años de una batalla casi olvidada, la Batalla de La Plata. El Centro Plateño de Historia, Canal TV3 y la Unión de Medios Alternativos del Huila han querido abrir y apoyar este tipo de espacios. Invitamos a todas las personas que están en el parque principal del municipio de La Plata, se acerquen y nos acompañen para que disfruten de, primero, una pequeña tertulia que les dará un contexto de qué es lo que estamos haciendo nosotros acá. Y lo segundo, ya la obra, un monólogo que hemos preparado para ustedes con unos grandes personajes. Nuestros invitados el día de hoy, tenemos a los padres de María Josefa Piedrahíta Sáenz, Pepita, quien fue la esposa de esta persona que vemos aquí a nuestro lado, José Custodio Cayetano García Rovira. La idea es que podamos identificar de quién se trata. Los padres se llamaban José Joaquín Piedrahíta Solís, también referenciado como en las enolías como Piedrahíta Hurtado y Saavedra, oriundo de Cartago Valle, Cauca. Y la madre de Pepita, María Petronila Sáenz de Sáenz Juan de Manzano, a menudo recordada como María Patrona Sáenz o Sáenz de San Pelayo. Bienvenidos acá a este espacio. Olga está haciendo nuestra voz de la matrona. Vamos a hacer como la interpelación. Olguita, bienvenida a este espacio Tertuliando Ando de nuestro canal local, Canal TV3. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tertulia que la Corporación Centro Plateño de Historia hemos querido participar en la conmemoración de los 210 años de la Batalla de La Plata. Una batalla, como dijo Luis acá, nuestro presentador, que está olvidada y el pueblo que olvida su historia está condenado a repetir. Sí, y entonces también, Olguita, estamos para nuestro canal, está perfecto, pero para nuestro público vamos a ser más fuertecitos. Es el pánico escénico que nos da a todos en este momento. Olguita, muchas gracias por participar. ¿Y por qué te vinculas a este tipo de cosas acá con el Centro Plateño de Historia? La Corporación Centro Plateño de Historia, estamos reviviendo una institución que no se pudo revivir, para hacer esta clase de tertulias, de comunicarles pues a todos los que vengan a escucharnos parte de nuestra historia. Bueno, y a su lado está Henry. Henry, su merced está interpretando hoy al padre José Joaquín. ¿Cómo era que le decían cuando se presentó con Bon? ¿Cómo era? ¿Cómo era aquí? Joaquín. Ah, bueno, ahí viene Joaquín. José Joaquín Piedrahíta Solís, ¿no? Solís, sí señor. Hacía como el padre de Pepita, ¿no? Padre de María Josefa, Pepita. Bueno, una niña, ¿cuántos años tenía ella? 18 años. 16 cuando se casó, porque nació en 1800. Por ahí data la historia. De eso se trata, que juntos construyamos un poquito la historia. Doctora Yolima, bienvenida a este espacio. ¿Y de qué se trata lo que vamos a hacer hoy? Cuéntenos un poquito. Muy buenas tardes. En el contexto que hoy hemos querido traer aquí es recordar lo que sucedió el 10 de julio del año 1816 en el municipio que en esta oportunidad se llamaba San Sebastián de La Plata. Fueron unos hechos que están enmarcados dentro del contexto de lo que sucedió con el grito de independencia en el año de 1810, el 20 de julio de 1810. Como ustedes recordarán, este periodo, a partir de 1810, pues se trataba de organizar la república
y vinieron periodos que fueron denominados de patria boba porque no había una consolidación de cómo se iba a gobernar. Entonces, en ese escenario viene la persona a la que hoy de alguna manera le queremos rendir todo este homenaje, que es Custodio Cayetano García Rovira. Un hombre muy talentoso que fue filósofo, fue abogado, fue escritor, hablaba varios idiomas. ¿Cómo sería que en el contexto de como una burla prácticamente de algunos generales le decían el estudiante, porque no hacía más que estudiar? Cuando Custodio García Rovira es nombrado por primera vez presidente de un triunvirato, o sea, era de tres personas que nombraban presidentes. Entonces, en el año 1814, él está ejerciendo su mandato hasta el año 1815. Por cuanto ya se viene toda esta andanada, que recordemos que Pablo Morillo era que llamaba el pacificador, pero pues de pacificador no tenía nada porque era un hombre muy cruel, y le habían enviado de España más de 10.000 soldados para que reconquistaran a América, o sea, y sobre todo a la Nueva Granada. Entonces, una batalla se llevó a cabo en Cachirí, y esta batalla él la pierde, porque, o sea, también fue militar. Y a raíz de eso, él en su empeño porque no se perdiera, o sea, que no volviéramos a caer en manos de los españoles, decide retirarse hacia el sur para que no cayera ni Neiva ni Popayán. En ese camino es que él conoce a la familia de Piedradita Sanz y conoce a María Josefa, que es con la persona que luego contrae matrimonio. Yolima, aquí me gustaría que hiciéramos un contexto porque ese relato es muy importante. Increíblemente notábamos que aquí en este parque principal tuvimos como unas aseveraciones totalmente adversas a lo que realmente la historia, y muchas veces nos quedamos con eso, que él era en otro plan muy diferente a lo que realmente viene. Entonces la invitación es a que conozcamos, leamos y miremos lo que estamos haciendo desde el Centro Plateño de Historia, que es un trabajo de investigación. Ana, bienvenida aquí a este espacio. Usted es la única que tiene el micrófono libre. Cuéntanos cuál es tu papel, cómo te sientes haciendo esta interpretación. Buenas tardes, yo interpreto a Pepita, María Josefa Piedradita Sanz, el amor de José Custodio Cayetano. Bueno, pues es un intento lo que hacemos desde la Corporación Centro Plateño de Historia por traer estos momentos históricos muy importantes acá a nuestra población plateña, dado que como seres humanos somos muy visuales, ¿cierto? No es lo mismo ir a entregar una carta a ir uno y expresar lo que siente. Entonces vamos a intentar a través de un monólogo dar a conocer un poco de lo que fue ese momento tan importante para la historia de nuestra República de Colombia. Bueno, y esto es quijotesco también, pues los ensayos fueron nulos, entonces agradecemos mucho, primero, que ustedes estén acá en este espacio, y lo segundo, que podamos disfrutar y gozar esta maravillosa obra. Entonces, ¿nos acomodamos? ¿Habría algo más que agregar, Yolima? Olguita, que... O sea, para terminar la batalla, porque es que todavía no hemos llegado a la batalla. Sí, termina. Al contexto importante, porque son 210 años, ¿no?, de conmemoración que estamos celebrando hoy. Claro, entonces les estaba contando que en ese transcurso es que conoce a María Josefa Piedradita. Cuando estaban en Guanacas, que es Gabriel López, hoy en día, entonces ya en Popayán lo habían elegido nuevamente presidente a José Custodio García Rovira, porque el presidente que había renunciado. Entonces a él lo eligieron nuevamente presidente, y como vicepresidente a Liborio Mejía, que era un muy joven coronel apenas de 24 años. Entonces él asumió mientras llegaba Custodio García Rovira a Popayán la presidencia, y él en medio de o sea, pues no tenía la experiencia
se fue a enfrentar la batalla del Tambo, donde también resultaron derrotados. Y ante esa derrota él decide hacer retirada hacia el sur y se encuentran en Guanacas con Custodio García Rovira. Él ya había pedido la mano de María Josefa para casarse en Popayán, pero pues ante esa adversidad los acompañaba como siempre en eso un obispo. Entonces el obispo los casó en una mañana a las 5:30 de la mañana de un 1 de julio de 1816. Lo que quiere decir que él no estuvo casado sino prácticamente 10 días, porque pues después lo capturan. Entonces ellos se devuelven hasta San Sebastián de la Plata y ahí es donde se encuentran con que aquí también estaba el general Carlos Tolrá, que es el que enfrenta, que eran más de 400 hombres, y se enfrenta a la batalla en el puente, que pues ahora ese puente ellos toman las tablas como para hacer trincheras. Dicen que la batalla comenzó a las 11 de la mañana y que duró hasta más o menos las 6 de la tarde. En ese transcurso hay remembranzas del libro que tenemos. En el libro que tenemos como fuente básica para la historia. Está que un señor que era español de apellido González fue el que los traicionó y fue y les dijo al ejército realista que por el Bajo se podía entrar, y entonces como les dieron fue por la retaguardia. Entonces fue una batalla realmente sangrienta porque hubo muchos muertos, inclusive plateños que murieron ahí. Los que fueron capturados pues se les obligó a empedrar, sacar piedras del río y empedrar la carrera primera, que se conoce como la carrera de los mártires. Entonces él huye, pero al estar en la huida, dice la historia que un terremoto, pues yo pienso que más bien fue como un derrumbe, que no los dejó pasar, y ahí es que son capturados y llevados a Bogotá. Dicen que de una manera muy cruel, que los llevaron sin zapatos y de una manera muy muy cruel hasta Santa Fe de Bogotá, que se demoraron cerca de 20 días en este viaje, y allí le hacen un juicio y el 8 de agosto de 1816 es fusilado. Bueno, como se trata de esta tertulia, nos interesaría mucho conocer de pronto algún maestro que de pronto quisiera compartir con nosotros alguna anécdota o historia, para que esto lo construyamos entre todos, porque realmente muchas veces, y más en las batallas, en las guerras, la historia la cuenta es el ganador, ¿no? Y muchas veces quisimos rescatar esto porque fue una batalla perdida, pero sin embargo, en voz de Ana Belet, pues vamos a recrear esa voz de Pepita, que nos va a plantear cómo fue la situación desde su mirada. También la mirada de la mujer en la guerra, la mirada de la mujer en la libertad, la mirada de la mujer en esta lucha que es por los derechos de la gente. Pepita, cuando quieras, iniciamos nuestro monólogo. De una. ¿De una? De una. Bueno, entonces no se vayan de nuestro canal, nosotros ya regresamos con esta puesta en escena. Dicen que la historia recuerda a los vencedores. Yo he aprendido que la historia también está hecha de los derrotados, porque hay derrotas que valen más que muchas victorias. Mi nombre es María Josefa Piedrahíta. Me decían Pepita. Fui esposa del general José Custodio Cayetano García Rovira, y desde aquel 1 de julio de 1816 también fui esposa de la memoria. Sus bellas cartas de amor. ¿Me reconocen? Tal vez no. La historia suele recordar los nombres de los generales, de los soldados, de quienes empuñan la espada, pero pocas veces recuerdan a quienes aprendemos a sostener el dolor. Dicen que el tiempo lo cura todo. Qué gran mentira la que han inventado los que nunca se han enamorado hasta los tuétanos, los que jamás han visto su patria sangrar. El tiempo no cura. El tiempo solo nos enseña a vivir
el fantasma de lo que fuimos, con el eco de los gritos de libertad que resuenan aún en las cordilleras. Hoy, 10 de julio, el calendario me arrastra a un rincón de la memoria. Julio, el mes de julio, el mes donde la tierra se vistió de gloria y de tragedia. Todos recuerdan los grandes nombres, las estatuas de bronce, los discursos de los políticos, pero pocos recuerdan el calor de la carne, el frío del miedo, el dolor de las viudas. Pocos recuerdan a mi custodio Cayetano García Rovira. ¿Saben? Él no nació para ser un militar. Él no nació para ser un soldado. Él no nació para ser un soldado de mirada de piedra. No. Él era un hombre de leyes. Él era un profesor. Un artista que pintaba con la misma pasión con la que luego empuñó su espada. Cuando nuestros ojos se cruzaron, por primera vez, no vi en él la sombra, no vi en él la muerte, sino la promesa de un futuro brillante. Un hombre que creía en la libertad y estaba dispuesto a dar su vida por ella. Nos casamos con la ilusión de los jóvenes de la época, pero desconocíamos totalmente, no sabíamos nada del precio real de la palabra libertad. No sabíamos nada de la crueldad del rey. Realmente éramos inocentes. Nuestro matrimonio no fue el de una pareja normal. Nos casamos en medio de la guerra. Él venía de perder la batalla de Cachirí. Luego vino la de la Cuchilla del Tambo. Pero en el transcurso de desplazarse a encontrarse con Liborio Mejía, fue cuando nos miramos por primera vez. Me acompañaban mis padres. Ya pensarán ustedes cómo era el amor de la época. Mostrar los tobillos era mostrar demasiado. Pero él, una noche, estando en Gabriel López, valientemente también en el amor, tomó la decisión de pedir mi mano. No hubo tiempo de preparar bodas elegantes. Hubo que hacerlo todo deprisa, porque la crueldad del rey con sus soldados nos apremiaba. En ese momento, Liborio Mejía estaba reemplazándolo en su nombramiento como presidente por segunda vez de la República de Colombia. Él, como presidente de las provincias de la Nueva Granada, asumió ese reto y se echó a sus hombros. Una persona tan joven se echó a sus hombros el peso de la guerra del momento. Él me decía: Pepita, mi vida es tuya, pero mi alma es de mi patria. Y yo, ingenua, o tal vez valiente como él, le respondía que mi alma caminaba junto a él, por encima del barro, por encima del dolor y por encima de la guerra. Corría el año 1816. Nuestra tierra ardía entre esperanza y el miedo. La independencia aún era un sueño frágil. Cada pueblo, cada camino y cada montaña
podían convertirse en un campo de batalla. Y sin embargo, en medio de aquella incertidumbre, decidimos celebrar el amor. Me casé con Custodio García Rovira. Sí, nos casamos cuando otros habrían pensado que era imposible pensar en bodas. Pero precisamente por eso lo hicimos, porque el amor también era una forma de resistencia. Porque cuando el pueblo ama la libertad, ni la guerra logra apagar la esperanza. Recuerdo aquel día. Las sonrisas eran breves, las despedidas eran largas. Sabíamos que el deber llamaba. Sabíamos que muy pronto tendría que partir. No hubo tiempo para construir un hogar. La patria reclamaba primero a sus hijos. Entonces, llegó el 10 de julio, La Plata. Ese nombre quedó grabado para siempre en nuestra memoria. Allí se enfrentaron hombres decididos a defender la República. No peleaban por riquezas, no peleaban por poder. Peleaban para que esta tierra pudiera llamarse libre. Pero el enemigo era fuerte, experimentado, numeroso. La guerra no da tregua. Custodio asumió el mando de los ejércitos. Cuánta presión sobre sus hombros. Lo vi marchar. Vi sus ojos decididos y una parte de mi corazón se quedó congelada en el último abrazo. Las cosas se ponían difíciles. El avance realista nos asfixiaba. Y es ahí, en los anales de nuestra historia, donde se yergue como un gigante un rincón del Huila. La Plata. Ese 10 de julio, la batalla se perdió. Se perdió el combate. Se dispersaron los ejércitos. Comenzó la persecución, el sufrimiento. Comenzó una de las horas más oscuras de nuestra historia. Muchos creen que una batalla termina cuando cesan los disparos. No, no es así. Después comienza otra guerra, comienza otra batalla, la batalla de las madres, la batalla de las esposas, la batalla de los hijos, la batalla de quienes esperan noticias. Yo esperé ver a mi Custodio una vez más y no me lo permitieron. Lo condujeron prisionero, intentaron humillarlo, pero nadie puede humillar a quien ha entregado su vida por un ideal. Podían encadenar sus manos, pero no podían encadenar sus convicciones. Podían encadenar su cuerpo, pero no podían condenar la libertad que ya era habitada en el corazón de todo un pueblo. El 10 de julio. Esta fecha debería estar grabada con fuego en el pecho de cada neogranadino, en el pecho de cada colombiano. Mi Custodio sabía lo que se jugaba. La batalla de La Plata no fue una escaramuza más.
Fue una prueba de fuego, un choque de voluntades. Las tropas patriotas contra las fuerzas realistas. Imagínense todos el escenario de la época. El frío de las montañas mezclado con el humo de los fusiles. Los hombres de Custodio, extasiados, hambrientos de libertad, enfrentándose al enemigo feroz. Mi esposo no se escondía en la retaguardia. Su voz rompía el viento. ¡Por la patria, adelante! La plata nos dio esperanza. Esta tierra nos llenó de esperanza. Demostró que la libertad no era un sueño de poetas. Mi Custodio demostró que era una posibilidad real, pagada con el sudor y la sangre de nuestros hombres. Esa batalla salvó el honor de la República en las horas más oscuras. Capturaron a Liborio Mejía y a otros soldados. Mi Custodio quiso escapar con nosotros, pero no fue posible. Lo capturaron. Al hombre que pintaba, al hombre que escribía cartas de amor en los campamentos. Lo trajeron, lo pasaron por este territorio, lo llevaron a Santa Fe de Bogotá. No hubo piedad para el estudiante, como le decían con desprecio los generales del rey. Lo condujeron prisionero, intentaron humillarlo, pero nadie puede humillar a quien ha encontrado en su vida un ideal. El 8 de agosto de 1816, lo fusilaron por la espalda, como si el valor de un héroe pudiera borrarse con la infamia de la traición. Su cuerpo, colgado para sembrar el miedo. Mi dolor no se puede narrar con palabras. Me arrancaron la mitad de mi existencia. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Yo creo que también la escriben quienes se niegan a olvidar, porque yo estoy aquí. Porque recordar también es un acto de valentía. Porque olvidar sería permitir que el sacrificio de tantos hombres y mujeres desapareciera entre el polvo del tiempo. Hoy miro esta plaza. Veo niños, veo niñas, veo jóvenes, tal vez familias enteras, y pienso que ellos, que todos los que estamos aquí, todos los que se encuentran en esta plaza, fueron el sueño por el que tanto dieron la vida. Y dieron su vida no para que viviéramos divididos, no para sembrar el odio, sino para construir una patria donde la libertad fuera responsabilidad de todos. A veces pensamos que el heroísmo consiste únicamente en empuñar un fusil. No, nada de eso. También fue heroína la mujer que escondió un mensaje, la que alimentó un soldado, la que curó una herida, la que vendió sus joyas para sostener la causa, la que vio partir al hombre que amaba sin saber
si volvería a verlo. La que educó a sus hijos en medio del miedo. La que nunca dejó morir la esperanza. Esta también fue una batalla. Y esa batalla también merece ser recordada. El papel de las mujeres en la historia de Colombia merece ser recordada. Si los libros no la recuerdan, que la recuerden nuestros corazones y nuestras mentes. Han pasado más de 2 siglos y una década. Sin embargo, la libertad sigue necesitando guardianes. Hoy ya no se libra en los campos de batalla, se libra en las escuelas, se libra en los hogares, se libra en la honestidad, en el respeto por todos, por la diferencia, en la solidaridad, en el compromiso con Colombia. Porque una patria no se construye solamente con héroes, se construye también con ciudadanos como ustedes. Cuando escuchen el nombre de La Plata, no piensen únicamente en una derrota militar. Piensen en el valor de quienes no renunciaron, en el valor de quienes no se rindieron. Piensen en los ideales que sobrevivieron a las armas. Piensen en los hombres y mujeres como ustedes que sembraron con su sacrificio la semilla de nuestra independencia. La libertad que hoy se respira costó sangre, costó separaciones, costó el sacrificio de toda una generación. Piensen en los hombres que dejaron sus vidas en estos campos. Piensen en mi custodio Cayetano, que prefirió morir de frente al destino antes que vivir de rodillas ante un tirano. Yo soy Pepita María Josefa Piedradita Sanz. No sostuve un sable, no dirigí un ejército, pero sostuve la esperanza cuando parecía imposible. Y hoy les entrego esa esperanza a ustedes. Cuídenla, defiéndanla, enséñenla a las nuevas generaciones, porque los pueblos que olvidan su historia corren el riesgo de perder nuevamente su libertad. Este es el pañuelo que llevaba mi custodio en su cabeza el día que lo fusilaron. Que el recuerdo de los héroes de 1816 permanezca vivo. Que la memoria de José Custodio García Rovira, de Liborio Mejía y de todos los patriotas ilumine nuestro camino. Y que cada 10 de julio nos reúna el coraje de quienes hicieron posible que Colombia siguiera soñando con la independencia. Mientras exista un colombiano que recuerde, mientras existan hombres y mujeres que enseñen la historia a sus hijos, mientras exista una voz que pronuncie los nombres de nuestros héroes, la patria seguirá viva. ¡Que viva mi bella Colombia! Yo soy María Josefa Piedradita, esposa de José Custodio Cayetano García Rovira. Vi caer a un hombre, vi caer un gobierno, vi caer una república, pero también vi nacer una memoria que ningún imperio pudo fusilar. Que Dios reciba a nuestros mártires, los patriotas que lucharon en la batalla de La Plata, y que Colombia nunca olvide el precio de su libertad. Este monólogo es un homenaje a la conmemoración de los 210 años de la Batalla de La Plata, realizado por la Corporación Centro Plateño de Historia, comprometida con la memoria.
bajo la dirección de Luis Hernando Pinto y la participación de Ana Violet Ramírez Cantillo, interpretando a María Josefa Piedrahíta Sanz, Pepita. La investigación a cargo de Olga Martina Trujillo Ramírez, Yolima Pérez Cerquera y Henry Gamba Gamboa.